momento, 13 de febrero de 2013, estamos a 16 segundos de empezar la clase de YCQ. Ahí en la agenda, te lo voy a decir. Aquí estamos. Tenemos ya gente a bordo. Mauricio y Carlos están desde temprano. Bueno. Bien, damos inicio entonces a la clase del viernes 13 de febrero de 2013. Después de un receso de carnaval, continuamos con el curso de lógica computacional. Quería escribir un mensaje, pero no lo hice temprano, no se me sale ahora. ¿Cómo era que se agregaba una pizarra aquí? Un segundo escribir aquí algo. Lo que he escrito antes en otros sitios. Para bailar me quito capa, porque con la capa no puedo bailar. Realmente, en términos estrictamente lógicos, ese no es el primer verso. Para bailar me pongo la capa, porque sin la capa puedo bailar. Para bailar me quito la capa, porque con la capa no puedo bailar. Este es uno de estos versos populares por acá entre nosotros, que yo uso a veces para ilustrar los dolores de cabeza que se le plantean a la lógica para modelar situaciones de cambio, que fue lo que empezamos a discutir en la clase pasada, con esto de la teoría de cambio y las estructuras del mundo para darle sentido, significado a los programas. Es importante tener presente, sin embargo, que esas estructuras funcionan muy bien cuando uno tiene un mundo que se comporta con cierta regularidad y sobre el cual se puede decir que persisten ciertas propiedades más de las que no persisten, que cambian por el efecto de las acciones. Pero cuando se nos plantea una cosa como la que está enfrente, que por supuesto es un trabalenguas popular, que alguien podría decir no se debería esperar que sea demasiado lógico, me parece que es genial el juego de palabras, porque desarmarlo, decirle dónde está la contradicción, dónde está lo ilógico de ello, no es fácil. Creo que no es posible. Saben que es una adivinanza, ¿no? Es una adivinanza. ¿Qué es eso que para bailar se pone la capa, porque sin la capa no puede bailar, y para bailar se quita la capa porque con la capa no puede bailar? Bailar es un sistema dinámico siempre, ¿no? Yo le voy a dejar una nota en línea, si me están escuchando, Fabricio y Carlos, repórtense, de que iba a llegar un poquito tarde, pero llegué a tiempo, por fortuna. A la penúltima clase. Entonces, ¿cuál es el cordel del trompo? El trompo. Este es el trompo. La capa es el cordel. ¿Cómo que le decía? Buenos días, Carlos. ¿Cómo se dice? El cordel tiene otro nombre. Me fue. Nunca jugaron a picar una Troya. Que mi hermana le regaló a mi chamo un blade. ¿Han visto los blades ahora? Ya no tienen capa, los trompos, sino que vienen con una cremallera que uno lo ala y se lanza y además vienen con todo el equipo para hacer una competencia, a ver quién es más fuerte, quién destruye al otro. Se han puesto una manera de expresar la agresividad entre los chamos. Cada quien carga un blade, y no es un solo blade, es un kit completo para armar el trompo, de manera que sea lo más destructivo y arrebatador posible. Pero el cuento de la capa acá es que es el efecto dinámico de mover el trompo con el cordel el que causa que baile. No puede bailar sin eso, pero tampoco puede dejarse la pegada para bailar. Entonces aquí hay una interacción sutil en el paso de hacer una cosa, de ser una cosa a hacer la otra cosa, que es uno de los dolores de cabeza clásicos, es decir, cómo yo describo esa situación, ese tránsito
estado al siguiente, suponiendo que mi ontología es una descrita sobre la base de estado. El estado es el ciudadano de primer orden, el ciudadano principal es el estado, y yo organizo el resto de la ontología sobre eso. Por ejemplo, organizo el evento como una asociación de estados, un estado después del otro. ¿Cómo haría para describir una cosa como esta? Alguien diría, bueno, lo que tienes que hacer es empezar a granular la descripción al punto en el que tiene esas fotografías parciales, progresivas, desde el momento en el que comienzo a lanzar el trompo hasta que el trompo cae adelante. Entonces pasa de un estado estático a un estado dinámico, y un estado en el que tiene la capa puesta a un estado en el que ya no la tiene. Pero claro, se ve el efecto además de tener la capa, porque es la que le da la velocidad, bueno, la fuerza que lo lanza en un giro. Pero uno puede fácilmente darse cuenta que en un jueguito tan simple como un trompo hay una dinámica fascinante. Fascinante, eso en términos de física no es fácil de modelar para nada. Que se puede, seguro. Está nuestro loco modelando tornados, algo similar, pero con aire solamente. Otra contradicción clásica que a mí me gusta apuntar en esta parte del curso es, ¿recuerdan la escena bíblica de Moisés recogiendo las tablas en el monte Canaán? Eso es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, no recuerdo cuál es ya, no sabía, que había más varias versiones. Bueno, todas las versiones antes de la llegada de la salida del desierto son de Moisés, ¿no? Son todas escritas por él mismo, quizás está dando lo pongo. Lo cierto es que la descripción de su encuentro con el Creador, con el Poderoso, en la cumbre del cerro, del monte, la versión oficial, entre comillas, esa de que su contacto, su encuentro viene dado a través de un arbusto que está ardiendo, una zarza, le dicen, una mata de monte que se está quemando sin consumirse. Ya, esa es la contradicción fundamental. Le está pasando algo sin que le pase nada. Y ahí sí hay un desafío directo. Así no es como este que se podría resolver con un poco de refinamiento de la descripción. Allá no hay nada que hacer. Salvo, por supuesto, les contaba Demian, esta es una contradicción que se resuelve con la granularidad que uno esperaría, ¿no? Cómo se describe la dinámica en términos de cambio de estado. Pero que hay una contradicción típica que yo suelo señalar en esta parte del curso de esas situaciones de cambio, que tiene que ver con el encuentro de Moisés con Yahvé, con Papá Dios, en la cumbre del monte aquel donde fue a buscar la tabla, que es descrito por el mismo Moisés como lo que él ve al llegar de arriba es una zarza ardiendo sin quemarse. ¿Cómo es posible que esté quemándose, o sea, está ardiendo, con todo lo que eso significaba, que se entendía desde entonces que significaba, se estaba convirtiendo en ceniza, pero no se estaba convirtiendo en ceniza, seguía siendo la zarza? Entonces ahí está la contradicción fundamental. Yo decía, en este caso uno la resuelve un poquito de física, quizás complicando la descripción con sutileza de representación. Pero allá no hay más remedio que decir que, bueno, es Dios, él puede lidiar con las contradicciones, nosotros no. Él es una contradicción fundamental, dice uno. Fabricio, aquí estoy. No vayas a creer que no estoy aquí. ¿Sabes que no me he visto? Y entonces, eso de la zarza ardiendo es otro ejemplo interesante de lo fundamental que se ha vuelto para nosotros la contradicción como el centro de la lógica, al punto de que yo pueda distinguir lo que es y lo que no es un principio fundamental.
y ese principio se pone a prueba cuando uno va a describir situaciones de cambio o describir leyes de cambio, por ejemplo, todavía más complicado. Y eso es lo que hemos estado comenzando a desafiar, y lo que hacemos para desafiarlo es por ejemplo, invitar a la discusión la noción de la transición, el evento. El evento es clave. Lo que hicimos la semana pasada fue, bueno, primero, para darle sentido al evento, postulamos la noción de la estructura con la cual yo describo un estado particular, pero podría escribir otro. O sea, la estructura no es un estado, la estructura es la forma del estado, que en un caso particular, o sea, cuando uno está en una forma particular, está ocupada por ciertos valores particulares de variables o de lo que sea que utilicemos para escribir, pero que podría ser diferente. O sea, ahí sale la noción del mundo posible, hay más de una posibilidad siempre. Lo que se hace en la lógica clásica es que dice, ok, yo voy a describir la estructura y la voy a utilizar para darle sentido a cualquier cosa que diga sobre ese mundo que está de afuera, pero sobre un supuesto fundamental que es que de afuera hay objetos o relaciones entre objetos, punto. O relaciones entre objetos y así sucesivamente. Esa ontología tiene un efecto muy importante para nosotros en computación, porque, por ejemplo, esta noción de orden superior, de relaciones, conduce inevitablemente a una computación compleja. Casi todos los modelos que hay por ahí que describen la complejidad de ciertos problemas tienen que ver con que esos problemas lidian con relaciones, o sea, con lógica de orden superior. Se les puede de alguna manera describir en términos de esas lógicas de orden superior. Entonces, lo que se pretende hacer, una de las cosas que se quiere con la lógica clásica es restringirnos a un subconjunto de la clase que tiene que ver con la lógica de primer orden, es decir, solamente objetos y relaciones entre objetos solamente. ¿Dónde quería ir con esa descripción? Bueno, entonces por esa vía hay que andar con cuidado. Estamos haciendo un esfuerzo por adaptar esa descripción más bien rígida de lo que puede haber allá afuera y de lo que de hecho hay a bueno, lo que uno puede observar en algunos contextos, que es un flujo constante de cambio, de cosas que están cambiando constantemente. Y todavía queda pendiente, nadie se atreve a decirlo categóricamente, que fracase el esfuerzo. En algún momento tiene que decir, este lenguaje no te alcanza, hay cosas que no vas a poder decir. O que esa ontología, por ejemplo, está fundamentalmente equivocada. ¿Qué otra cosa podría haber aparte de eso? Es la pregunta importante. Es decir, hay mucho todavía que resolver en términos epistemológicos, de la posibilidad de conocimiento sobre el cambio. Pero bueno, seguimos trabajando nosotros en esa dirección. Y lo que vamos a ver hoy es un esfuerzo por reconciliar el tema de lógica con otra noción que ha hecho un gran impacto en computación y que algunos dicen que caracteriza el mundo tecnológico moderno, no solamente en computación, sino en otras áreas también, y que está conectada con sistemas dinámicos también se le usa para describir sistemas dinámicos, que es la noción de objeto, ya no visto como el individuo de la descripción, la cosa particular, sino acá es algo más complejo, un poquito más elaborado, es una cápsula que dentro tiene algo. Es decir, ya no sería un individuo particular, sino un paquete de individuos particulares, si ustedes quieren. Y ese es el tema que vamos a conversar hoy en la primera parte de la clase. Vamos a ver qué tal, yo espero que podamos comenzar también en la segunda parte de la clase, que ya sale del libro del profesor Kowalski, pero bueno, vamos a ver qué tan lejos llegamos.
Gracias, Fabricio, por confirmar que se escucha. Seguimos entonces. Vamos a leer entonces el capítulo 10 del texto en la traducción al español, que se dedica a hablar de lógica y objetos. Y esta es la manera en que el profesor lo introduce. ¿Cuál es la diferencia entre la zorra y el cuervo por un lado y el queso por el otro? Desde luego, la zorra y el cuervo tienen ánima y el queso es inanimado. Esa es una traducción mía, ¿no? De alma, que me pareció apropiada por lo que después dice inanimado. La conexión con el latín original, la palabra alma viene por ánima, ¿no? Como le decimos nosotros en nuestra tradición religiosa a las ánimas, las almas en pena, se le dice. Que ahora tenemos todo un problema ontológico, porque el Papa Benedicto, que se estaba jubilando, había eliminado todo el asunto del limbo y el purgatorio, esos estados intermedios, ¿no? Entonces eso significa que o las pasan para allá o las pasan para abajo, no sé. Y además creo que había eliminado también el infierno, y esa discusión me la perdí. O sea, por ahí andan preguntando que si él se vaya significa que ellos regresen. Esa es una historia muy simpática. No deja de ser interesante comentar en el curso de lógica el hecho de que un pontífice se jubile, se retire. Tiene unas implicaciones lógicas que se nos escapan si uno tiene la perspectiva histórica del asunto. Y la perspectiva histórica del asunto es que ese era el trabajo más importante del mundo. No hay nada más importante, porque nada más y nada menos que el puente entre Dios y los hombres. Entonces no se puede retirar, ¿no? Digo, o te mueres, porque se supone que Dios está controlando todo, o sea, todo lo que pasa allí es voluntad divina, o sigues. Este señor decidió jubilarse. Interesante. A mí me parece que eso indica cambios no necesariamente favorables, pero quizás sí, dentro de la más antigua de las instituciones políticas del mundo, la Iglesia. En todo caso, que le vaya bien, ¿no? Pero hace 600 años, entonces está un poco raro, sí. No, yo de verdad deseo un retiro. Yo creo que la gente tiene derecho a hacer eso, a descansar después de una vida de trabajo. Cualquiera que haya sido muy criticado que se pueda decir que es el trabajo. Todo indica, por supuesto, que no es esa la razón, sino que hay algo de poder político dirimiéndose y uno confiesa que está cansado de lo que está haciendo y lo que no puede hacer, quizás. Yo creo que hay algo además de mantener el control, porque lo que hace es que se retira va a influenciar su presencia en la elección del siguiente, quieran o no. Que otra cosa muy curiosa, la elección del siguiente es poner un tipo entre 100 tipos para que dirijan una organización que se supone que reúne a 1.000 millones de personas. Es totalmente ridículo la cosa con el concepto de elección. En fin, volvemos con las ánimas que están vivas. Las cosas animadas, sigo leyendo, incluyen a los agentes quienes observan cambios en el mundo y realizan los suyos propios en el mismo mundo. Las cosas inanimadas son completamente pasivas. Esas son las dos categorías generales, ánima y no ánima. Pero si usted es un conductista a ultranza, usted creerá otra cosa. Conductista, les recuerdo, es un psicólogo que cree que no existe esa dinámica interna de la que vamos a hablar en algún momento. Y van a ver lo que le pasa a los conductistas a lo largo de esta historia de los objetos. Algo bien simpático. Quizá usted cree que la zorra, el cuervo y el queso son simplemente objetos que pueden distinguirse unos de los otros por sus diversas conductas de entrada y salida. Aquí viene una descripción. Si la zorra ve al cuervo y el cuervo tiene comida en su boca, entonces la zorra alaba al cuervo. Si el cuervo es alabado por la zorra, entonces el cuervo canta. Esto que está en pantalla, un par de reglas que por cierto están buscando muy chiquitas, es una rendición en lógica de la perspectiva, según el profesor, del conductista, pero en cualquier caso de alguien que está modelando desde afuera todo lo que está pasando. Son reglas para generar la historia de la zorra y del cuervo, pero sin agentes. Es decir, desde afuera hay un observador independiente que describe la dinámica sin necesidad de apelar
a ninguna entidad semiautónoma que tiene una dinámica interna. Es decir, esta es la visión previa a la orientación por objetos en computación. Nosotros hacemos programación centralizada, es decir, la gran función que va a atender este programa es esta, y la descomponía hasta que llegaba a sus últimas, los detalles más mínimos, y después decía todo eso está funcionando, así tiene que funcionar el sistema de información, decíamos nosotros entonces. Y eso es demasiado ajeno a lo que ustedes ven ahora, pero en todo caso se creía que esa era la mejor manera de escribir un sistema completo desde afuera, y eso es lo que está pasando. Fíjense, se puede hacer con lógica, no crean que la lógica se implementó recientemente, funcionaba muy bien antes. Ajá, aquí está, si el cuervo es alabado por Azor, entonces el cuervo canta, si el queso está en el pico del cuervo y el cuervo canta, entonces el queso cae al suelo. En esta descripción, noten, particularmente importante notar que queso, zorra, cuervo son todos sujetos en esa descripción lingüística. Son objetos de la descripción lingüística. Ese conductismo extremo, dice el profesor en el texto, continúo leyendo, fue moda en psicología a mediados del siglo XX. Pues bien, en computación es moda también, todavía. Ha sido moda también en los últimos 25 años con la forma de la orientación a los objetos. Sigue siendo moda. Han habido varios intentos por implantar otros paradigmas, orientación en ingeniería de componentes, uno de ellos, por ejemplo, que es una especie de generalización de los objetos a que se comporten como cápsulas con dinámica separada, pero el componente tenía una función asociada, es decir, se parecía a una especie de pequeño sistema de los viejos, como si fuese una intención operacional la que lo dicta. Hay ingeniería de métodos, donde los métodos son los que se convierten por esa misma vía en ciudadanos de primer orden de la descripción. Pero quizás, por supuesto, ustedes van a decir que tengo razones obvias para decirlo, la más popular de los paradigmas alternativos ha sido precisamente la de los agentes, con el detalle importante a mencionar que es que los agentes son objetos, simplemente, se les puede ver como objetos, con una dinámica particular. Es decir, no hay un reemplazo de un paradigma por el otro. Esto de los paradigmas, por supuesto, es también una moda epocal que tiene que ver con que yo me consigo con un martillo y después quiero ver todo como un clavo, como esa frase, que tengo una buena idea que me sirve para resolver un problema y después me vuelvo un experto no en el problema sino en la idea, y creo que la idea se puede usar para cualquier cosa y empiezo a proponer metodologías para usar esa idea para cualquier cosa. Y los metodólogos pues tienen un mérito interesante que consiguen una manera de ganarse la vida como los abogados. Se hace así. Y claro, si quiero modificarlo tengo que ir con el metodólogo. No me escuchen porque aquí hay varios en la facultad. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el cuento con los conductistas? Sigo leyendo. Es fácil burlarse de los conductistas fundamentalistas del pasado, pero no es tan fácil confrontar a los conductistas y ingenieros de sistemas actuales que defienden la llamada orientación a los objetos. La orientación a los objetos domina en cada aspecto de la computación moderna, desde el modelado de sistemas, pasando por la especificación de requerimientos y hasta el diseño e implementación de software y hardware también. Eso es preocupante. O sea, ya de principio debería decirnos yo, ¿será que nuestra manera de ver la computación? Hay esta generación, ustedes y la siguiente y las que vienen por delante, van a salir creyendo que no hay alternativas a la orientación por objetos. Si tu sistema no tiene objetos, está fallando. Esa es una de las razones por las que yo insisto con Prolog, para que vean otra cosa diferente. Y ese sigue siendo diferente por disciplina. No porque no haya habido intentos por darle objetos, de hecho hay objetos en Prolog. Si ustedes quieren programar una interfaz gráfica, lo mejor que pueden hacer es utilizar el XPCE, que no es más que una librería orientada a objetos sobre Prolog. Pareciera que esto del manejo de ventanas, del manejo de estas interfaces gráficas, donde uno puede mover la ventana, abrirla, cerrarla, crecerla, hacerla más pequeña, lo que sea, ha sido crucial para la implantación del paradigma, porque son objetos. Yo compongo
la interfaz a partir de ventanas que vienen descritas como objetos, como clase de objetos, decimos nosotros. Pero cuando uno ve que la idea se vuelve ubicua y además no hay alternativa aparente, el científico, el teórico en particular, tiene que comenzar a preguntarse si será que nos estamos pasando de abusadores, porque o hemos conseguido el gran paradigma con el cual vamos a enfrentar el futuro. La disciplina científica debería hacernos dudar del paradigma y cuando menos cuestionarlo de vez en cuando, o ver cómo se le extiende o cómo se le lleva a un punto en el que no sirva para modelar. Ojo, y modelar es el propósito. La orientación por objetos no nace en computación, nace en simulación. Un lenguaje de simulación es el primero que se plantea esta idea de que tengamos un correspondiente dentro del modelo de simulación a lo que hay en el mundo real, directo. Es decir, descripciones de personas, descripciones de cosas que hay afuera y que interactúan entre ellas. Y esta metáfora de la conversación entre los objetos, de que uno tiene un montón de objetos, pero la dinámica del sistema está escrito por la conversación entre ellos, por los mensajes, decimos que se pasan. Que ya vamos a ver, ustedes ya han visto que los mensajes no son realmente mensajes, son pases de control, simplemente. Haz esto, tú haces esto, yo hago aquel, y cuando hay una sola procesador detrás, hay un solo flujo de control en todo caso. Este objeto le pasa a aquel le pasa a aquel otro, pero siempre puedo hacer una sola secuencia que se aproxima muy bien al pseudoparalelismo cuando tengo una interfaz gráfica, por ejemplo, donde puede pasar varias cosas aparentemente paralelas. Pero entonces sale de Simula, se llamaba ese lenguaje, y que existe todavía. La intención era permitirle a los modelistas que no eran computistas de hacer una descripción más cercana a ellos del mundo para efectos de simularlo después. Así que ese es el criterio. Si ese es el criterio, debemos seguirlo usando para probar el paradigma. Por un tiempo, sigo leyendo, durante los 80, parecía como si la lógica computacional podría ocupar el papel central que ocupa la orientación de los objetos en la computación moderna. Desafortunadamente, para la lógica, la orientación a los objetos ganó la carrera. Si llegamos a entender qué es lo que hace la orientación, o si queremos decir, lo que hace la orientación a los objetos tan atractiva en la computación de hoy, entonces podríamos aplicar las lecciones que aprendamos para mejorar la lógica computacional. No solo para efectos en computación, sino también quizás para efectos en el razonamiento humano. Entonces eso es lo que pretende hacer en las siguientes líneas. Vamos a tratar de entender cómo es eso de los objetos que son y acaso se les puede describir con lógica. En la forma en que la orientación por objetos ve las cosas, el mundo consiste de objetos encapsulados que interactúan con nosotros a través de su conducta de entrada-salida previamente declarada a los demás. No hay diferencia en este aspecto entre un agente inteligente y un objeto inanimado. Un agente es simplemente otro objeto imbuido en el mundo. La orientación de los objetos nos voltea la imagen anterior en la que mostramos la relación entre un agente y su mundo, que era esta imagen. Después la última imagen que construimos, se ve muy bien, mucho por aquel lado. Teníamos esa cápsula que era la gente, considerado así al principio, se distingue del universo a través de una interfaz de algún tipo, a la cual tiene acceso a través de esos canales de observación y actuadores o ejecutores. Y lo último que dijimos es que lo que se pretende con este ejercicio lógico es tener una representación de eso que está allá afuera, que tendría que decir representación del universo. Fíjense ustedes que dé cuenta de lo que pasa allá afuera y que además nos permita hablar de un lenguaje interno a la gente que representa el universo. Y esta pelotica por acá a la derecha tiene que ver con que, bueno, allá afuera reconocemos, hay objetos a los que le ponemos nombres y sobre los cuales hablamos. Hablamos específicamente, pero también en términos generales, con reglas generales que nos permiten describir su conducta, al punto incluso de que podamos describir su dinámica, cómo cambia los estados de esos objetos. Pero esa imagen se convierte ahora en esto. Resulta que la pelotica que somos es una pelotica más,
un objeto más. Y resulta que los otros objetos también tienen interacciones con ese universo. Este salto, por muy caricaturesco que se ve allí, es un enorme salto. Es un salto de implicaciones profundas para la filosofía de la ciencia y por supuesto para la propia lógica. En esta imagen, continúo leyendo, los objetos corresponden a los individuos desde la perspectiva lógica que hemos venido construyendo. Se trata de entidades semánticas antes que de entidades lingüísticas o simbólicas. Esas cosas allá afuera son cosas de verdad, no son palabras. Ahí hay un sesgo que se le escapó al profesor de entidades lingüísticas. Ojo, las cosas de verdad también son entidades lingüísticas. No puede haber lenguaje sin semántica, y la semántica está, si va a estar, tiene que estar allá afuera, separada de los símbolos. Sin embargo, mientras que en la lógica tradicional las relaciones estáticas entre los individuos son el tema principal y la conducta dinámica es apenas un asunto secundario, en la orientación a los objetos todo es completamente al revés. La conducta es lo primero y las relaciones estáticas son secundarias y muy poco importantes en comparación. O sea, lo que está diciendo acá es que el paradigma de los objetos viene con un agregado fundamental para los sistemas dinámicos. Es mejor, es más importante la dinámica que la estática. Eso hay que verlo con cuidado. Dice él aparentemente, yo no creo que lo crea. Esta es su manera de plantearlo. Con la lógica imbuida en el componente pensante de un agente inteligente, el cambio se resuelve tanto a nivel semántico como a nivel lingüístico-simbólico. En el nivel semántico, el cambio es resuelto a través de la dinámica del ciclo de observación, pensamiento, acción de la gente. En el nivel lingüístico-simbólico, el cambio es representado en el lenguaje mental de la gente, que describe metas y creencias usando bien la lógica modal, bien el cálculo de situaciones, bien el cálculo de eventos. Esta era solamente para mencionar los tres. Hay una enorme cantidad de lógicas del cambio. Todas se pueden inscribir como lógicas modales. Hay lógica de acción, hay lógica de eventos, hay un grupo de lógica que vamos a ver un poco más adelante en la clase de hoy, que son lógicas modales también, pero no necesariamente tienen que ver con cambio allá afuera, sino con cambio acá adentro. Se llaman lógicas epistemológicas. Y de hecho hay una que se llama exactamente así, que nos permite describir situaciones de conocimiento. Y fueron de las primeras lógicas utilizadas para modelar agentes por esa razón. Ya las vamos a ver. Con los objetos el cambio es resuelto esencialmente en el nivel semántico. Los objetos, tanto animados como inanimados, interactúan unos con otros, enviando y recibiendo mensajes. Los mensajes recibidos corresponden a las observaciones que recibe la gente de su ambiente. Los mensajes enviados corresponden a las acciones que la gente realiza en el mundo. Y ahí está, además de la definición lógica, la correspondencia entre agentes y objetos a ese nivel. Es decir, los agentes son objetos. No hemos dicho que los objetos son agentes, todavía no hemos dicho qué hay que hacer. Entre los objetos, el cambio puede ocurrir simultáneamente en diferentes partes del mundo, así como en forma independiente y sin afectar a otras partes del mundo. Esto es fundamental. Y esto es una de las cosas por las que es tan importante la orientación por objetos para el cambio. No tenemos el mundo amarrado uno al otro. El cálculo de eventos ve el mundo de una forma parecida, como vimos la semana pasada. Pero mientras que en el cálculo de eventos esa perspectiva es meramente simbólica, para hablar del cambio sin tener que realizarlo, en los sistemas orientados a objetos esos cambios ocurren de hecho. O sea, como usted tiene un modelo, tiene un programa orientado a objetos, allí tiene un modelo en donde se describe el cambio haciendo que ocurra. Esto es clave porque nosotros hemos hablado en computación, por ejemplo, del uso de la simulación. ¿Cuál es la diferencia entre simular y hacer planificación, por ejemplo? Yo planifico, vieron el código que coloqué en la bitácora, ¿no? Lo probaron, tuvieron chance de probarlo. Es un fragmento muy pequeño de Prolog y con las 4 o 5 axiomas que le agregaba al final se puede consultar, se le puede hacer preguntas. Allí van a poder ver que ese paradigma se puede utilizar para planificar. Esa secuencia de se sigue, es un plan para ir de la situación inicial a la situación en donde se cumple lo que quiero consultar. Y les quería mostrar eso porque eso muestra que el cálculo de situaciones en particular con Prolog se puede utilizar para efectos de planificación, se ha usado para planificar.
pasar a usar, por ejemplo, el cálculo de eventos con todas las ventajas que tiene acerca de aquel cambio localizado temporal, requiere otro tipo de razonador, el razonador adaptativo, decimos nosotros, que es la razón por la que hemos construido esa otra razonador, para aprovecharnos además de esa descripción simbólica de los eventos que se usa para clarificar. Pero ¿por qué no, por ejemplo, poner más bien al mundo en una simulación para ver qué es lo que va a pasar? Y bueno, dependiendo de lo que salga, uno juega con los parámetros de la simulación y trata de que el sistema se vaya por otro sitio. Alguien vería que eso es como una especie de tanteo, pero se usa. Se le llama optimización basada en simulación. Yo tengo un modelo de simulación y lo valido, es decir, tengo unos casos reales en donde veo que el modelo se comporta correspondientemente, está por supuesto verificado antes de validarlo. Y después digo, pero yo lo que quiero no es nada de eso, yo quiero ver la mejor conducta. Comienzo a jugar, a pasearme, ojalá sistemáticamente, por los valores posibles de los parámetros, es decir, de la variable independiente del modelo, para tratar de llegar a una conducta particular que sea mejor por alguna razón, con alguna medida de bondad. Eso es tantear, si uno no sabe exactamente cómo verlo, pero si uno se hace un plan de simulación, por ejemplo, cambiar los valores sistemáticamente, podría recorrerse cierto espacio de valores de los parámetros y decir, mira, en todo ese espacio el mejor valor que puede tener tal variable de mi sistema es tal. Entonces, en ese sentido, ese valor es óptimo. Y estos son los valores de los parámetros que corresponden a ese. Y por esa vía he resuelto el problema de optimizar el sistema. Entonces, eso se puede hacer más fácilmente en un modelo de simulación que haciendo razonamiento simbólico, sistemático, donde probablemente ese espacio material sea mucho más grande. La pregunta de si las dos cosas serán lo mismo está abierta todavía. Al tomar en cuenta la naturaleza dinámica de los objetos, continúo leyendo, nuestra imagen orientada a los objetos del mundo debería ser más o menos como esta. Ya no tenemos peloticas, sino que tenemos unas barras. Y lo que está ocurriendo en pantalla es que el dibujo aquel donde teníamos el circulito que representaba a la gente, ahora es una barra parada frente a otra barra. Y esta otra barra es un resumen de todo el universo. En este caso van a ver que es un objeto particular. Se cambia la perspectiva del mundo, ya no es una fotografía de un punto particular, esto es más la película. Este es el despliegue de toda la secuencia de la película. Y las flechas que están ahí son los intercambios de mensajes, dicen ellos, entre objetos. Esto es, si ustedes han visto UML, tú seguro lo has visto en computación, uno de los lenguajes gráficos para modelar sistemas computacionales se llama UML, es el último desarrollo de una serie de herramientas gráficas para especificar sistemas en computación orientados a objetos. En UML hay varias maneras de mostrar el sistema, tratando de capturar distintas cosas. Cuando uno quiere capturar la dinámica de los agentes, usa diagramas de secuencia. Se parece mucho a esa imagen que está en pantalla. No es una pelota interactuando con las otras, que van a ver diagramas de casos de uso, donde tienen normalmente un nombrecito parado frente a una cajita. Y eso describe una forma de usar el sistema. A mí me parece que son muy malas descripciones, pero hay gente que sigue escribiendo. Ahí está todo, está clarito. Yo no veo los objetos por ningún lado, pero esa es una desviación profesional de la ingeniería. No ve cajitas y ya está listo, lo diseñé y no sabe lo que está dentro de la cajita. Que además puede hacer que la cajita reviente y salga otra cosa. Bueno, otra de las pistas particulares de UML es esa de los diagramas de secuencia, que se parece mucho a esto. Hay una barra que describe como si fuese el objeto cambiando a lo largo del tiempo. Ojo, recuerden lo de la zarza ardiendo, ¿no? Es el mismo objeto, solo que está cambiando. ¿Cómo va a ser el mismo si está cambiando? Esto no se preocupan por esos rollos semánticos. Y no tiene razón para hacerlo, porque es el mismo objeto. Es una estructura de la memoria que sigue siendo la misma estructura. Puede ser la misma estructura, solo que sus valores están cambiando. Por ejemplo, en la versión orientada a los objetos de la historia de la zorra y el cuervo, las diversas acciones y eventos corresponden a mensajes entre los objetos, los candidatos naturales para actuar como objetos
que envían y reciben esos mensajes son los mismos personajes: la zorra, el cuervo y el queso. O sea, el queso se convierte en personaje. Tienes derecho, ¿no? Entonces aquí está un diagrama de secuencia con los tres personajes. Entonces, el cuervo canta. Y ese comienza de una vez a patinar el paradigma. El cuervo canta es un mensaje que el cuervo envía. ¿A quién se lo envía? Ese siempre no, se lo envía a sí mismo. No, tiene que enviárselo a los otros porque le interesa que se sienta el efecto. ¿Cuál es el efecto de que el cuervo canta? Que se le escucha cantar. La zorra preferiría no tener que escucharlo. De hecho, el queso también. El efecto que nos importa ahí es que abre la boca. No es nada. Por lo demás, puede ser cine mudo. Pero eso fue después de que la zorra lo dobló. Que ese sí es un mensaje con un objeto, ¿no? Uno empieza a pensar, por ejemplo, en términos lingüísticos, entre los verbos intransitivos y los verbos transitivos. La zorra le canta al cuervo, mientras que dice el cuervo canta solo, en consecuencia. Eso tiene un efecto que queda invisible en el paradigma de que el queso cae. En lógica tenemos que dar cuenta del efecto explícitamente, aquí no. El cuervo cae. Siempre está el rollo. ¿Cómo hago yo para que el efecto de que el cuervo canta se note que el queso está cayendo? Es hack, es un truco. Tiene que haber, siempre hay un universo de fondo, que es un objeto que siempre está ahí. En todos los sistemas orientados a objetos, ustedes van a tener ahí, cuando entren al sistema, algunos objetos que ya están ahí. Existen antes que ustedes lo creen. Y van a existir después que ustedes se salgan de ahí, lo que sea. Entonces es medio truculenta la cosa. Completamente distribuido no es. O sea, tampoco es un sistema puro en ese sentido. Lo lógico es decir, ve, tenemos razón nosotros. El punto es que hay una mezcla de conceptos de esfuerzo. Y lo que se pretende en todo caso es un objetivo muy noble: conseguir la mejor manera de describir cualquier dinámica, cualquier sistema. El queso aterriza. De nuevo, estos son mensajes sin destino. Y la zorra finalmente le dice al queso: ven para acá. Entonces, esa es una descripción orientada a objeto de la dinámica del cuento de la zorra y el cuervo. ¿Qué les parece? Canta el universo. Sí, Fabricio, canta el universo. Alguien tiene que enterarse, es decir, el punto es que hay una secuencia no explícita, que yo podría hacerla explícita, ¿no? Yo podría agregarle más objetos a la descripción y tener, por ejemplo, el objeto pico del cuervo. El cuervo canta, le canta a su pico, le da la orden a su pico de cantar, podría entenderse que son lo mismo, y entonces hay un cambio de estado. Entonces, al abrir la boca, el pico del cuervo deja caer el queso. Entonces podría hacer por ahí la conexión con la caída del queso. Un poco truculenta todavía, ¿no? Un buen programador sabe muy bien que no tiene que estar insertando más categorías de las que necesita. Si agrega más, va a tener más problemas de mantenerlo. Ojo, ese es un buen programador, casi todo es lo contrario. Agregan todas las que necesitan. Esa es otra de esos vicios profesionales que tenemos los desarrolladores de software, que es que no nos podemos resistir a la siguiente funcionalidad. Se la agregamos. Esto va a ser, esto es necesario. Bueno, como te digo, ese es uno de esos males que se quita a los 5 años de estar haciendo el trabajo. No sé qué cosa no es así. A todas estas, yo no insistí, Fabricio, esto que está acá es un diagrama del estado de los objetos. Por este lado se puede ver, y de este lado del tiempo que pasa. La cuarta dimensión. El principal problema que yo veo ahí es el problema de complejidad. O sea, ese universo tiene que poder reaccionar frente a muchas cosas. ¿Cómo lo implementas? ¿Cómo ves un diagrama de esto completo de todo el universo? No, o sea, ¿qué hubiese pasado si el cuervo en vez de cantar, no sé, hubiese volado? Ad hoc, no hay metodología, eso es cierto. O sea, yo no puedo. Lo que está diciendo Demian acá es que uno de los problemas que tiene una descripción como esta es el de complejidad. ¿Qué pasa si yo quiero escalar esto a una conexión mayor de objetos? Uno siempre puede agregar lo que uno quiera, pero esas relaciones de las que tenemos que dar cuenta, pero para las que no hay objetos,
va a ser una conexión cableada de algún tipo. O sea, alguien va a decir, bueno, sí, el cuerpo cante tiene el efecto de que el queso cayó. ¿Y dónde se refleja eso en la especificación? En un objeto principal, no sé, un main, lo que sea. El problema no es escribir objetos, el problema es integrar los objetos. Total, buen punto. Lo dice un ingeniero de software, el problema no es escribirlos, es integrarlos. Integrar quiere decir que se entiendan después en la conversación, que se haga, que tenga sentido. Bueno, continúa leyendo. Los defectores naturales de orientación en los objetos la consideran una forma natural de ver tanto al mundo natural como a los mundos artificiales por construir. Los ingenieros de sistemas en particular construyen sistemas complejos combinando objetos que procuran una meta global. Normalmente los objetos componentes que constituyen el sistema son subsistemas ellos mismos, tal como en el caso de los termostatos, impresoras, computadores, vehículos y aeroplanos, que se componen a su vez de objetos más simples. Ese es el principio de diseño modular, que justamente de ahí viene la conexión entre el módulo y objeto. Una conexión que está mediada por otra idea, que es la de la cápsula. Eso es lo que va a discutir a continuación, que es eso del encapsulamiento. Un objeto consiste en un estado local, que es una colección de valores de atributos y una colección de métodos que los objetos usan para responder a mensajes o para calcular valores de los atributos. Por las dos cosas. Métodos y atributos quedan encapsulados entre objetos ocultos para otros objetos. Eso de oculto, por supuesto, es una exageración. Algunos quedan disponibles para que cualquiera los vea. De hecho, nos interesa que esté disponible para que otros los vean. El encapsulamiento de los métodos de un objeto es una propiedad inherente del mundo natural, puesto que no hay objeto que pueda conocer completamente todo lo que pasa dentro del objeto. En teoría, si usted pudiera ver dentro de otro objeto, podría descubrir que es simplemente igual que usted. Todo objeto, oso, árbol, río, montaña o piedra, podría tener un espíritu que conforma su estado mental interno. Por lo tanto, podría usted descubrir que ningún otro objeto, aparte de usted mismo, tiene algún tipo. Por otro lado, quiere decir, usted podría descubrir, para su sorpresa, que ningún otro objeto, aparte de usted mismo, tiene algún tipo de estado interno. O sea, todo lo demás son robots. Yo no sé por qué hace esa reflexión, pero vamos a otro sitio. El encapsulamiento de métodos sirve una función diferente en los mundos artificiales. Reduce la complejidad en la construcción de sistemas complejos a partir de objetos componentes, puesto que el ingeniero se concentra solamente en la conducta externa de los componentes. Más aún, si uno de los componentes de un sistema que funciona se deteriora o se torna obsoleto, puede ser reemplazado por otro componente que tenga la misma conducta externa sin afectar la conducta global del sistema. Este es el principio del uso de la orientación a los objetos para modelar sistemas complejos. Es básicamente un acuerdo de división de trabajo. Si nos repartimos entre los desarrolladores los objetos, cada quien implementa su objeto y le ofrece unos servicios, unas funcionalidades a los otros objetos, y entre todos desarrollamos el sistema integrado. Pero los demás no se tienen que preocupar por la dinámica interna del objeto. Ese es el principio del modelado lineal. Sí, pero está muy asociado al concepto de interfaz. ¿Algo así? Que realmente uno no diseña objetos, uno diseña sus interfaces. Claro. Utiliza interfaces para integrar después. El trabajo colectivo es diseñar la interfaz, o cuando menos por grupos. Es decir, tú y yo nos ponemos de acuerdo que una ventana es una cajita cuadrada o rectangular que yo la puedo abrir y cerrar y que le puedo cambiar el fondo, algo así. Eso es muy simple, pero digo, este acuerdo nuestro, de manera que yo voy e implemento un objeto que haga eso, y tú cuando necesitas una ventana cuentas con eso. Claro, pero el concepto de servicio, que creo que lo mencionaste o está escrito ahí recién acá, es la interfaz. El concepto, ¿cómo se presta el servicio? A través de la interfaz, claro. Ahora, hay varias suposiciones que se quedan en el camino. Una es que podamos llegar a un acuerdo. Este es interesante. Todo esto se considera útil porque yo puedo llegar a la solución en menor tiempo porque cada quien se concentra en una parte, en un aspecto del trabajo. Entonces no estamos todos involucrados en toda la dinámica, sino cada quien en su pedazo. Es un acuerdo de división de trabajo, para comenzar. Pero lo otro que resulta ser sensacional es que ese acuerdo de interfaz resulta después útil para aplicaciones que no habíamos anticipado. Resulta que las ventanas son eso, pero las ventanas también sirven para otras cosas.
Y yo me concentro en usar las ventanas y otro se concentra en hacer las ventanas. Hay algo más, otra suposición de la que dice al final del párrafo. Sin afectar la conducta global del sistema es algo que se tiene que tomar con cuidado. Se puede mejorar la conducta. Por ejemplo, yo puedo hacer una mejor implementación del mismo objeto y conseguir una conducta más eficiente, por alguna manera de medirlo. O sea, la conducta global se afecta. Lo que no se afecta es que el objetivo que está alcanzando el sistema. Seguimos teniendo un sistema orientado a ventanas, por ejemplo. Entonces, lo de la conducta global no es que no se afecte, se afecta. En la orientación por objetos no se distingue entre el estado interno y externo de los objetos. Todos los valores de los atributos de un objeto están encapsulados dentro del objeto. La única manera de conocer el valor de un atributo de un objeto es enviando un mensaje al objeto, pidiéndole el valor o recibiendo un mensaje del objeto que dice el valor. Voy a explicar más adelante que esto es demasiado extremo. Sí, el cuento de que no hay variables globales. Todo está dentro de un objeto y la única manera de acceder a él es a través de su interfaz. Lo que hacen los lenguajes de programación orientada a objetos modernos, yo los conozco, es que tienen una convención de referencia. Uno tiene, por ejemplo, en el caso de Java, de la familia C, tiene la famosa notación punto, que se ha vuelto además súper abusada. Pues se usa para varias cosas diferentes. El objeto, o la clase, mejor dicho, punto, el atributo. Ese nombre, por ejemplo, me permite recuperar el valor del atributo. La práctica dice que uno tendría que tener cosas mucho más exactas, por ejemplo, que el valor del objeto, cualquiera que sea. Eso es el método de obtener valor y están los métodos para establecer el valor, ¿no? Y que estas serían las interfaces. Cuando se polarizó la orientación de los componentes, todo el mundo insistía que esta era la manera correcta de programar una clase. Tenía que tener su get y su set, si no estaba mal programada. Nadie le paró mucho después al asunto, pero bueno. Hay gente que insiste que esa era una forma disciplinada de hacerlo. La disciplina nunca está de más, si uno la puede tener, claro. Demasiado extremo, habrá alternativas, bueno, ya vamos a ver por qué él dice que es demasiado extremo. Sin embargo, en otro aspecto, la orientación por objetos es menos extrema que el conductismo extremo. Cuando un ingeniero construye un sistema orientado a los objetos, el ingeniero necesita adentrarse dentro del sistema, tanto para combinar los componentes preexistentes como para crear nuevos objetos. Es decir, el conductismo extremo decía no hay dinámica interna. La orientación por objetos dice no, sí hay dinámica interna. Hay un fuero interno que tenemos que entender para conectar entradas con salidas, por ejemplo. Métodos. Para crear un objeto, los ingenieros necesitan inicializar, decimos mal dicho en español, los valores de sus atributos y codificar sus métodos. Los valores de los atributos del estado inicial pueden ser dados expresamente en el momento de la creación o pueden ser obtenidos por medio de métodos. Los lenguajes orientados a objetos usados comúnmente para implementar métodos son lenguajes típicos de programación procedimental, cuya sintaxis es herencia de los lenguajes de programación anteriores a la orientación por objeto. A diferencia de la lógica, esos lenguajes no se pueden leer declarativamente, puesto que no hacen ningún esfuerzo por representar el mundo a su alrededor. No obstante, aun cuando los métodos sean implementados en un lenguaje de programación procedimental, es natural plantear sus especificaciones en forma lógica. Estas especificaciones tienen la forma de reglas de condición de acción en modo declarativo. Y aquí viene una de ellas. Si un objeto recibe un mensaje con la forma R, entonces el objeto envía un mensaje con la forma S. Y esa regla de entrada-salida sería una regla implícita en todo método que es invocado de alguna manera. De hecho, voy a tratar de traérselo por ahí. Uno de los intentos por colocar objetos en Prolog pasó por aquí, por tener lo que se conoce como lenguaje con guardias. Reglas que tienen una parte donde está una especie de plantilla para mensajes. Cuando algún mensaje que le llegue al objeto o una invocación le llegue se aparee con esa plantilla, se ejecuta el resto de la regla. Se chequean algunas condiciones y se ejecuta la acción que propone la regla. Reglas de condición de acción, de hecho se llaman
eventos, condición, acción, las reglas ECA o ECI, o sea, que se plantearon para modelar bases de datos activas. En base de datos fue muy importante porque estaba el cuento aquel de que llegaba una actualización a la base de datos y esa actualización tenía efectos en la base de datos. El campo que estaba siendo cambiado estaba conectado con campos en otras tablas, por ejemplo. Entonces, para propagar los cambios se utilizan todavía reglas ECA. Todo eso ahora queda obsoleto si uno entiende que son agentes, por ejemplo. Pero lo que está en pantalla, que está, disculpe, separado por picarlo por el PDF, es una sola regla en donde uno tiene ese principio, el principio de una guarda, se le dice, una plantilla que aparea con cualquier mensaje que le llegue para seleccionar cuál es la respuesta apropiada a ese mensaje. Eso es lo que hay usualmente. Por ejemplo, si la zorra recibe un mensaje que dice que el cuervo tiene queso en la boca, entonces la zorra envía un mensaje de alabanza al cuervo. Si el cuervo recibe un mensaje de alabanza de la zorra, entonces el cuervo envía un mensaje de canto. Si el queso recibe un mensaje de canto del cuervo, entonces el queso envía un mensaje de caída al suelo. Dice que el queso es el que está recibiendo un mensaje de canto. Aquí está una nota que nos hizo colocar en algún momento un compañero del curso, Ernesto, profesor de la universidad, que dice: si el suelo recibe mensaje de caída del queso, entonces el suelo envía mensaje a la zorra de que está junto al queso. Estos son los hacks, o sea, tienen que tener esta información porque si no, no pasa nada. Pero es un poco raro que el suelo envíe mensajes a un queso, ¿no? Y que después se lo envía a la zorra. Si el queso envía un mensaje de que está junto a la zorra, entonces la zorra envía un mensaje de que ella toma el queso. Entonces, esa conversación que aspiraba a ser una conversación que reflejara nuestra comprensión del mundo, termina siendo una cosa muy degradada. Otra cosa, no es, estamos describiendo. Los métodos que implementan estas especificaciones dentro de un objeto se pueden programar de muchas maneras. También pueden ser implementados, como veremos más tarde y como debería ser obvio para los lectores, por medio de metas y creencias en forma lógica. ¿Qué son esas otras cosas que llaman clases? La orientación por objetos se enorgullece de facilitar al ingeniero la creación de nuevos objetos a través de la instanciación de clases más generales de objetos, que le heredan a los nuevos objetos sus métodos originales. Esta es una interpretación peculiar del asunto. Muchos programadores no entienden que los objetos están heredando nada, son simplemente objetos de esa clase. Y la clase es una especie de especificación general de toda la familia de objetos de este tipo, un tipo de objeto. Sin embargo, el profesor utiliza acá la noción de herencia de una vez para después decir que es natural entender que entre clases pasa lo mismo, que es como normalmente se nos presenta la idea de que lo que hay detrás de la orientación por objeto es un esfuerzo por crear una taxonomía del mundo, donde hay clases de clases, o sea, subclases de las clases superiores, una especie de arreglo organizado que explica todo lo que hay de afuera. Es decir, en la orientación por objeto nos están dando una herramienta para crear una ontología. Y vamos a llegar hasta allá. Y ontología es una palabra clave para nosotros hoy porque vamos a llegar a ver la realización computacional de ontologías. Además vengo recargado este año porque me acaban de presentar una tesis doctoral que yo dirigí al respecto, así que me van a escuchar hablar cosas. Por ejemplo, un ingeniero podría crear una nueva zorra creando una instancia de la clase general de toda la zorra. No sé, que instanciar acá es diferente, ligeramente por lo menos, a la noción de instancia que mencioné antes, de instanciar una fórmula. AMA XY, donde X y Y son variables, es la fórmula general. Yo la instancio diciendo que X igual a Romeo, y entonces me sale la fórmula AMA Romeo a Y. Esa era la manera en que lo instanciábamos antes. Uno podía ver que está pasando algo parecido a lo que pasa acá, pero acá es que yo digo, de la clase tal, créame un nuevo objeto. Entonces, no sé, en C, C++, Python, toda la familia C se dice valor de la variable igual new objeto. Y esa cosa crea un nuevo objeto, que no estaba ahí antes. Pero fíjense lo que pasa cuando creo objetos zorra. La clase de las zorras podría tener métodos generales para mensajes tales como la visión de otro animal con comida y la visión de la comida en su poder. Podría incluso tener valores para
por omisión para atributos como el color de su piel y la forma de su cola. Una nueva clase de zorra podría entonces heredar esos métodos y valores de atributos tal como estén o con algunas modificaciones, quizás luego de agregar ciertos métodos y atributos únicos para ese tipo de zorra. O sea, a mí me parece muy interesante también interpretarlo porque nos está diciendo que al crear un objeto, ese objeto hereda los atributos predefinidos para esa clase. Si hay. Es decir, hay un atributo por omisión aquí. Todas las zorras tienen cola. Se puede considerar atributo por omisión. A menos que se la haya operado. Se puede meter una clase que opere zorras. La clase se organiza en jerarquías taxonómicas. Por ejemplo, la clase de todos los zorros podría heredar la mayoría de sus métodos y atributos de la clase de todos los animales. La clase de todos los animales podría a su vez heredar de la clase de todos los seres animados. La clase de los seres animados podría heredar de todos los objetos materiales y esta finalmente la clase de todas las cosas. La clase de todas las cosas. ¿Qué es eso? Invariablemente es la categoría mayor en todas las plataformas de desarrollo del sistema orientado a objetos. Hay un object, que es la mamá de los objetos. Todas las cosas son subclases de esa cosa. Pero lo interesante para nuestros efectos es cómo se lidia con el cambio en la orientación por objeto. Objetos y clases tienen diferentes tipos de existencia. Los objetos son individuos concretos que típicamente existen y sufren cambios de estados, y de eso se trata. Las clases son individuos abstractos ajenos al tiempo, son la especificación de los objetos. Por ejemplo, en la historia de la zorra y el cuervo, el queso cambia en respuesta a los eventos locales que ocurren a su alrededor. Esta es la historia del queso, que la vimos un poquito antes. Estos cambios de estado son generados por métodos heredados en la clase de todos los quesos, algunos de los cuales, como la tendencia a estar en el aire y luego comenzar a caer, son heredados a su vez de la clase de todas las cosas materiales. Sin embargo, las clases en sí mismas no cambian de estado de la misma manera. Los sistemas orientados a objetos son entidades semánticas antes que simbólicas. Como consecuencia, los objetos no tienen que tener memoria de su pasado. Cuando un objeto cambia de estado, el estado suele limpiar el estado anterior reemplazándolo con un nuevo. No hay que preocuparse por la persistencia entonces. Por la persistencia de las cosas que no son afectadas por los cambios. Van a estar ahí. Siguen estando ahí hasta que algo las cambie. Entonces todo este cuento de axiomas de cambio que vimos en la clase pasada no hace falta si uno tiene un modelo orientado a objetos. Está sobreentendido que lo que no cambie va a seguir siendo igual. Por su parte, las representaciones lógicas del cambio de estado lo describen sin de hecho realizarlo. Por lo tanto, además de registrar el estado actual de un objeto, pueden registrar los estados anteriores y predecir y explorar los futuros. De hecho, más vale que lo hagan, no van a poder dar cuenta, como ustedes vieron, de lo que no cambia. ¿Cómo se reconcilian esos dos puntos de vista? La lógica con los objetos. Hay una forma obvia de reconciliar la lógica con los objetos, usando lógica para implementar los métodos asociados con los objetos y clases de objetos. Una implementación típica podría incluir metas de mantenimiento y creencias que terminarían reduciendo metas a submetas con mensajes a otros objetos entre ellas. Y este es el formato. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver que todo objeto es un agente con una meta reducida a esto. Si recibo un mensaje con la forma R, entonces resuelvo la meta G. Y la meta G está descrita en sus creencias. Aquí está una especie de plantilla para la meta G. Algunas de las reglas que permiten reducir a G a sus submetas incluyen esta acción particular de enviar un mensaje con la forma S. Entonces, ¿cómo se programa un objeto en un sistema orientado a agentes? Así. ¿Han visto algún sistema orientado a objetos que tenga esta clase de cosas? Los que no han programado obviamente no lo han visto, pero yo no he visto ninguno de los sistemas orientados a objetos que tenga esta forma particular todavía. Sí, los orientados a agentes, por supuesto. Incluyendo nuestro. ¿Está eso muy oscuro? ¿Alguien quiere que explique algo más sobre esto? ¿Qué tenemos enfrente en la pantalla de este momento? Lo que tenemos al frente es una propuesta para reconciliar orientación con objetos con el modelo de agente lógico que hemos estado construyendo en el curso. ¿Ok?
Creo que Fabricio estaba diciendo algo por ahí. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que es implícito en el comportamiento del objeto? La regla. Claro, pero ya va. ¿Tú quieres programar la regla? Es parte del trabajo de desarrollo del sistema. Es decir, cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un desarrollo en Java o en C++ o en Python, te sientas a escribir las clases de los objetos que necesitas en tu sistema. No sé si uno abre un archivo de texto y escribe class, no sé qué, un nombre particular, abre la llave y dentro va una lista de atributos y métodos, y cada uno de ellos descrito con una sintaxis estricta, que se puede ver, se puede entender como un conjunto de creencias, eso es lo que está postulando el sistema. Lo único que tienes que hacer para conectarlo con la dinámica externa, aquí dice Fabricio, si llaman al método tal, recibe tales parámetros y resuelve. Claro, pero lo que hay en el otro caso es que llamas al método sin haber seleccionado la forma del método, sino que dentro del método haya, si me está llamando con estos parámetros, hago esto. Es decir, es como si la firma del método se convierte en esa forma R particular. Aquí es un poquito más general. ¿Cómo devuelve lo que va a mandar de regreso? Esa es una cosa interesante. Sí, yo lo que no veo realmente, veo que estoy un poco perdido y no veo cuál es la diferencia entre el cambio sintáctico, hacer una propuesta de un cambio sintáctico, y el cambio trascendental. No, o sea, no lo capto. A ver, el cambio trascendental aquí hay varias cosas. Estamos reconciliando lógica con objetos primero. Y para reconciliar lógica con objetos utilizamos a los agentes. Hacia de ahí, lo sí. O sea, no termino de agarrar la idea particular que estás tratando de expresar con este ejemplo. Lo que está en pantalla no es exactamente un ejemplo particular, es una plantilla genérica. Que nos está diciendo, si yo puedo tener un sistema orientado a objetos descrito como un conjunto de cápsulas que son agentes con esas metas y las correspondientes creencias. Eso es todo. La diferencia respecto a la orientación por objetos, como dice Fabricio acá, es que yo lo que tendría que hacer es, en lugar de escribir solamente la firma del objeto con los métodos que invoca y si acaso ese valor que devuelve, yo escribiría reglas como estas, algunas con la forma de metas y otras con la forma de creencias. Y para devolver valores, yo tendría que enviar mensajes de regreso. Fíjate, Fabricio, que eso que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando yo digo lo que tenemos ahí arriba, tengo get value. Yo supongo que ese método clase.getValor me devuelve un valor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me devuelve un valor? No, lo que pasa es que me está mandando un mensaje de regreso. Le estoy pidiendo a la clase esa, manda el mensaje. Y ponme el valor donde yo quiera que me lo ponga. Es decir, yo lo que haría para capturar el valor, en la forma genérica, es esto. Colocar mi variable igual a clase get valor y por supuesto le puedo pasar algún objeto. Esta, por ejemplo, la que está en pantalla en este momento es la sintaxis Java. Entonces, ahí lo que nos propone la orientación por objeto que entendamos es que hay una conversación. Pero es una mera asignación lo que está pasando ahí. Estoy invocando el método que podría verse como el procedimiento getValor sobre un cierto parámetro y el resultado está siendo devuelto y colocado en una variable. Es mucho más cercano a una interacción por mensajes el que yo le diga, no, yo te envío, tú me mandaste este mensaje con la forma R, yo hice lo que tenía que hacer para procesar ese mensaje y luego te envío un mensaje con la forma S.
Si el intercambio de mensajes está en una mejor perspectiva que la otra, lo que estoy diciendo. Me copia por eso. Sigo, si de intercambiar mensajes se trata. Si es llamar, paso del control de la forma habitual, pero entonces eso no sería realmente orientación por objeto. Prosigo, cuando se crea un nuevo objeto instanciado en una clase, se convierte entonces en una forma de instanciación lógica, reemplazando términos concretos tales como yo por términos abstractos tales como cualquier zorra. Quizás luego agregarle métodos especializados y asignarle valores particulares a algunos atributos del objeto. La lógica usada para implementar los métodos de esta manera puede ampliar el alcance de los sistemas orientados a objetos. Algunos objetos inteligentes podrían usar lógica no solamente para reaccionar a los mensajes que reciben reduciendo metas a submetas, sino también para representar el mundo generando cursos alternativos de acción y derivando sus consecuencias probables, cosa que no hacen los métodos. Perdón, que hacen los objetos. Lo que estaba en la parte de arriba es un sistema meramente reactivo. Yo tengo que conectar la entrada con la salida de una vez. Como hemos visto, la gente puede hacer algo mejor que eso. Puede pasarse un rato a procesarlo, armarse un plan y después escoger con algunos otros criterios de utilidad o lo que sea, cuál de esas acciones, cuáles de esos métodos realmente le conviene más realizar. Es decir, lo que le da la lógica a la orientación por objeto, de la manera en como la estamos proponiendo acá, es la posibilidad de la proyección al futuro. Que el objeto no solamente responde o reacciona a los estímulos, sino que está pensando qué va a hacer más adelante. Otros quizás menos inteligentes podrían también usar la lógica como lenguaje de implementación de alto nivel. En procura de eficiencia, esas implementaciones pueden ser compiladas a más bajo nivel, incluso en hardware. Por otro lado, estas implementaciones de bajo nivel podrían ser decompiladas en su forma lógica para analizar la conducta de los objetos solos o en grupo y mejorarla. El combinar lógica con orientación por objetos puede extender nuestro modelo de agente basado en lógica. Más aún, la combinación ofrece un contexto para extender agentes aislados a sistemas multiagentes, al imbuir a los agentes en una estructura semántica compartida. Los diversos objetos de esa estructura pueden tener diversos grados de inteligencia y diversos grados de actividad. Eso, lo que dice ese párrafo, es exactamente el objetivo de Galatea. Es el simulador del que les he hablado antes, que lo hacemos por acá cerca. Lo que queremos hacer con Galatea es tener un sistema multiagente basado en objetos, en donde tengamos objetos cuando haga falta y tengamos agentes cuando haga falta, para efectos de modelado de simulación. Es decir, Galatea debe permitir modelar los sistemas sin agentes. De hecho, lo permite, porque su semántica está inspirada en esa noción de objetos que interactúan entre sí, la semántica de los objetos. La semántica de la red, le dicen en simulación. Una red de objetos en un montón de nodos que tienen conexiones entre ellos por las que interactúan. Pero tienen la posibilidad de que esos objetos, algunos de esos objetos cuando menos, puedan tener una dinámica interna más sofisticada que les permita, por ejemplo, tomar decisiones sobre la representación del resto del sistema. Eso significa que tiene más inteligencia, básicamente. La estructura semántica de la orientación por objeto es tal que los objetos pueden cambiar de estado concurrentemente en diferentes sitios del mundo con total independencia y sin afectar a los demás. Estos cambios pueden ocurrir destructivamente sin dejar ningún registro del pasado. Por ejemplo, las asignaciones como las que escribimos hace un momento. Sin embargo, sigo leyendo, aparte de esos cambios que ocurren externamente en la estructura semántica, un agente inteligente puede usar lógica internamente para representar los cambios antes de que ocurran. Estas representaciones internas no son destructivas como las externas que acaban con los estados anteriores del mundo. No son porque tienen que guardar la historia, ¿no? La historia de lo que pasó y la propuesta histórica de lo que va a pasar. Para alcanzar esos beneficios, no tenemos que abandonar la distinción que se hace en la lógica entre estructuras del mundo y sus representaciones simbólicas. Tampoco la visión de que las estructuras del mundo consisten de individuos, tanto como quizás como eventos y con relaciones entre individuos. Por otro lado, puede que tengamos que dejar de lado la versión extremista de la orientación por objeto, que insiste en que todos los atributos de los individuos están encapsulados y que todas las interacciones ocurren con mensajes. Por ejemplo,
considere. Una vez más la historia de la zorra y el cuervo, y particularmente la observación de la zorra de que el cuervo tiene el queso. En la versión estricta de la orientación por objeto, la observación es un mensaje que es enviado a la zorra del otro objeto. ¿Pero cuál objeto? Los candidatos obvios son el cuervo y el queso. Pero es claro que el objeto cuervo no tiene ninguna razón, ninguna meta para enviar tal mensaje a la zorra, y que un verdadero queso no tiene metas reales de ningún tipo. Ahí nos estamos probando el paradigma, es decir, el paradigma nos pone una camisa de fuerza, después queremos meter todo en el paradigma. Hay cosas que no son naturales de explicar de esa manera, punto. Explícale de las otras. Aún si aceptamos que uno de ellos debe ser responsable de enviar ese mensaje, ¿por qué enviarlo a la zorra? ¿Por qué no a todas las otras criaturas del área también? ¿Quién decide eso? Bueno, entonces en ese caso donde la descripción centralista puede ser más útil. Tienes un sistema, una localización geográfica, tienes un objeto de esa localización geográfica que tienen ciertos sensores con ciertos alcances. Ellos son los que se van a enterar de que el queso está ahí al frente, en la boca del cuerpo. La zorra junto a ellos. ¿Y por qué? Disculpa, porque yo no como zorra miro un mensaje, obtengo la lista, obtengo los objetos que tiene el cuervo y entre ellos está el queso y me interesa. Esa es una solución. Sí, claro, pero eso estaría sujeto, estaríamos reduciendo todas las observaciones de la zorra a lo que ella voluntariamente mire, lo cual puede estar dejando fuera alguna otra dinámica, que se entere por casualidad. Sí, ahí no es fácil, es una decisión sutil. Lo que no queremos es que el paradigma nos obligue a tomar una decisión sin otras razones. En nuestra versión anterior de la zorra y con mayor generalidad, en nuestro modelo basado en lógica, la zorra y el cuervo, no el queso, son agentes que interactúan entre sí, pero no por pase de mensajes, sino observando el mundo y realizando acciones sobre ese mundo. Las acciones que realizan pueden ser observadas por otros agentes en el área. Pareciera que la orientación de los sujetos tiene poco que ofrecer a nuestra comprensión de la historia, excepto porque nos recuerda que es importante distinguir entre el mundo y cualquier representación que los agentes puedan tener del mundo. Eso no es una contribución menor, por cierto. Es útil entender el mundo en términos de jerarquías y los métodos usados por los agentes para interactuar con el mundo deben ser encapsulados para que no sean observados directamente por otros agentes. Sí, ahí es particularmente crítico en el caso de que el cuervo se enterara de lo que la zorra está pensando. No daría mucha gracia. Ahí es importante que la zorra sea una cápsula. La orientación por objeto tiene otra virtud. Muestra cómo construir mundos artificiales en los que objetos diferentes pueden cambiar de estado concurrentemente y con independencia. Pero esto no es muy relevante en la historia de la zorra y el cuervo, en la que tan solo nos interesa contar la historia, no construir el mundo. Sí es muy importante en la historia, en general en simulación, hacer eso. Y tiene que ver con esa otra idea que he comentado incluso antes del cambio estructural. Una de las razones, por ejemplo, para migrar, Galatea no fue el primer simulador con esa semántica que utilizamos en el centro de simulación acá en la ULA. El primer simulador con esa semántica se llama Glider, todavía existe, una pieza de código hecha hace ya, ¿cuánto? 20 años. El Glider original era un sistema, un lenguaje de simulación, estaba pensado para permitir lo que se llamaba simulación orientada a eventos o de eventos discretos, que fue construido encima de Pascal, el lenguaje base sobre el que se desarrolló. Y resulta que el Pascal de aquella época no permitía que yo cambiara código sobre la marcha, en tiempo de ejecución. Entonces, eso es una camisa de fuerza demasiado grande para un lenguaje de simulación que tiene que permitir, o que se pretendía que permitiera el cambio de estructuras. O sea, la migración a objetos, que ocurrió después, programando en Java, fue guiada por ese interés, que yo pudiese tener un sistema en el que puedo crear nuevos objetos, incluso unos que reemplacen a los que estaban antes haciendo lo mismo. Y ahora se puede hacer. ¿Qué hay con una orientación a objetos moderada? ¿No? Nada importante. Continúo.
Sin embargo, al comparar la lógica con la orientación por objeto, parece que la orientación por objeto va demasiado lejos. Encapsula todas las relaciones entre individuos dentro de los objetos. Así, el hecho de que el cuervo tiene el queso al comienzo de la historia queda atrapado bien dentro de uno o de ambos, el cuervo y el queso, al alcance solamente de otros objetos si estos pueden enviar el mensaje del cuervo y del queso. La alternativa es adoptar una forma menos extremista de orientación por objeto en la que solamente aquellos individuos que activamente cambian de estado son considerados objetos y solamente aquellos métodos que ellos usan para interactuar con el mundo son encapsulados. Las relaciones entre objetos y otro tipo de individuos no son encapsuladas, sino que se dejan ver en el mundo externo. Esta es una propuesta de tener un sistema híbrido donde tengamos objetos y una especie de tabla central, de tablero central para las variables globales que todo el mundo puede ver. Que es no es ninguna, parecía una cosa un poco loca, no, todos los sistemas hacen eso. En todos los sistemas orientados a objetos hay variables globales por la vía de que son globales a través de un objeto que todo el mundo ve, clase que todo el mundo puede utilizar. ¿No me creen? La más global de las variables en Java, system, no es system.out. Esa es una variable global en Java. Es un método, es un strip de salida que representa la pantalla de salida, que yo puedo invocar sin haber hecho nada. Para escribir el hola mundo, escribo esa instrucción primero que nada, system.out.prim. Ajá, Fabricio dice un método estático. ¿Sabes por qué se le llama método estático, no? Lo loco, hola mundo. Uy, ese es un hola mundo en Java prácticamente. Faltan cosas, pero esa es la instrucción central. Son métodos estáticos porque es el recurso sintáctico que ha utilizado Java para declararlo, para que uno nos cree. Pero lo que pasa es que las clases que son declaradas de esa manera, o los métodos de clases que son declarados de esa manera, están permanentemente allí. Se les reserva espacio todo el tiempo. Ese es el precio que pagamos. Están todo el tiempo ahí, es decir, son métodos anónimos. Pero están anónimos, pero se les puede llegar con el nombre de la clase. Son objetos anónimos, quiero decir. Y eso supone que existen siempre, pues, y que son simplemente una manera de simular el estado global. Global tiene dos problemas. Primero es el efecto colateral. Yo a través del cambio de una variable global puedo alterar cualquier otro lugar del sistema sin intención. Efecto colateral, sí. Y el segundo es el acoplamiento. Estoy acoplando la existencia de una variable global. Puede estar ahí o puede no estar ahí. Correcto. ¿Qué pasaría si las variables, en vez de hacer las variables, las hacemos constantes? Las hacemos hechos, por ejemplo. Bueno, exactamente es lo que está proponiendo. Que tú tengas esa tabla, es una especie de teoría general que todo el mundo puede consultar. Eso resolvería un poco el problema del efecto colateral. Un hecho está ahí o no está. Sí. La sensación. Claro, pero lo que alegan los defensores de la orientación por objeto es cuál es la diferencia con esto. El método printLn de la clase del objeto out de la clase system, ¿está ahí o no está? Claro, lo que pasa es que, de nuevo, yo creo que hay una cuestión de separar el paradigma, la visión conceptual del hack de la implementación, del truco de la implementación. Es como lo que estábamos hablando hace un rato del return. El return y el cómo se pasa el parámetro y el cómo regresa. Al final del día eso no es más que un hack de implementación que tiene que ver con cómo estructuramos la memoria y la pila y etc. ¿No? O sea, y separar eso realmente de cuál puede ser una nueva visión conceptual de programación que mezcle las dos cosas. Sí, aquí está Demian reflexionando sobre la separación del hack de la solución comprendida, entendida. El hack, la sintaxis particular, realmente no importa. Claro, no, lo que tú dices es importante, pero fíjate, es como si, otra vez, el ejercicio académico de entender muy bien el asunto práctico. Claro, porque, disculpa, o sea, aquello que se dice de no usar variables globales y aquello de que en efecto sí hay variables globales, en Java, eso al final del día es una decisión de diseño. O sea, yo como diseñador de un sistema orientado a objetos sé las consecuencias que puede tener el uso de variables globales. No solo las sé, las he vivido, las he padecido, las he sufrido, etc.
Entonces no es que no se pueda, sí se puede, pero si la usa, atente a esto, ¿no? Claro. Entonces es jugar con eso un poco, ¿no? Claro. No, Y ojo, lo digo, ¿no? Para poner claro un poco la posición como crítico también del paradigma de orientación objeto. O sea, la comunidad de software está buscando un nuevo paradigma, desesperadamente, y no lo consigue. O sea, y hay campo para hacer cosas, realmente. Bueno, eso es lo que estamos diciendo de verdad. Hay cambios para hacer cosas. Acá lo que se está proponiendo en este capítulo nada más y nada menos es que la orientación a los agentes dé cuenta de los dos mundos. Dé cuenta del mundo orientado a objetos, como acaban de ver, y dé cuenta del mundo lógico, como hemos visto en los capítulos anteriores. Vamos a parar aquí, señores, 9:30 para hacer un break para el desayuno. Nos vemos a las 10. Copiado Fabricio y Ricardo.